Muy buenas tardes a todas, a todos y todes. Una vez más en el programa Caminos de la Memoria, un programa del Instituto Espacio de la Memoria que se transmite los lunes de 18 a 19, perdón, como por siempre por Radio Universidad. Buenas tardes, Gabriela. Hoy con un tema central que está dedicado específicamente a recordar a 45 años de las noches del apagón de Ledesma, para lo cual hemos invitado a Monena Márquez, hermana de Olga Márquez de Aredes, quien ha tenido, bueno, la gentileza de aceptar nuestra invitación y está con nosotros. Buenas tardes, Monena. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes Buenas a toda la tardes. audiencia. La verdad que me siento sumamente halagada de, de ser convocadas por ustedes. Bueno, a Bueno, disposición con las preguntas que ustedes quieren y de las que yo pueda responder. bien. Bien, bien, muchas gracias, Monena. Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos a nosotros en esta tarde. Queríamos agradecerte por tu buena predisposición, por acompañarnos, especialmente en este tema que vamos a tocar, que son 45 años de lo que se conoce como la Noche del Apagón, en donde se ha dado en la empresa Ledesma, en la provincia de Jujuy, y que son sucesos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar eclesial. Queremos recordar que se apagaban las luces de las localidades jujeñas del Libertador General San Martín y Calileguá, y bueno, a partir de ese momento, durante muchos días, 7 días o más, las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 400 personas y a las que se sumaron otros secuestros en lugares como el Talar. Hoy continúan desaparecidas muchas de esas personas y desde nuestro programa y desde el Instituto Espacio de la Memoria queremos recordar a estos compañeros, ¿no? Por eso, muchas gracias, Monena, por estar con nosotros, y queríamos empezar por preguntarte, no sé si Luis quieres empezar con la entrevista. Bueno, en realidad son muchísimas las personas afectadas por este proceso. Uh-huh. Un proceso que lleva ya muchísimo tiempo. 45 años, ¿no? 45 años de lucha, que, bueno, todavía va y viene tanto en lo judicial, pero que se ha mantenido gracias a la persistencia y a la tosudez de los familiares de las víctimas, y la sociedad, creo, buena parte de la sociedad en la provincia de Jujuy, que, bueno, realiza todos los años una marcha muy importante. Sabemos que uno de los personajes más conocidos es que ha tenido un protagonismo muy fuerte en ese proceso, ha sido tu hermana, Olga Márquez de Aredes, a partir de la desaparición de su marido. ¿Nos podrías contar cómo se inicia este proceso? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Cuál es la implicación de la empresa o del ingenio Ledesma y de lo que es de los Blaquier, hoy Pedro Blaquier procesado? Sí. Bueno, ellos fueron, Olga, Luis y su familia, Luis es médico, pediatra, Olga es odontóloga.
se decidieron después de recibirse y trabajar un tiempo en Córdoba, radicarse son contratados por Ledesma, Luis, como médico. Y Sí, bueno, allí toda la situación que él ve es un médico humanista, un médico radical humanista, ve toda la situación de desigualdad y de mortandad de los niños. Y comienza a exigir toda una política social y de salud pública. Obviamente que el ingenio Ledesma sigue siendo, ha sido en épocas de dictadura, no es solamente una cuestión de esa década, ya tiene 100 años el ingenio de explotación de pueblos originarios y de comunidades locales. Donde está sentado el ingenio Ledesma es una localidad muy cerca del Libertador General San Martín, un pueblo donde la mayoría de sus habitantes de alguna manera son empleados del ingenio, familias íntegras. Es la única actividad productiva que existe. Es un ingenio de fuerte valor económico a nivel latinoamericano. Y además con la papelera, que es otra impronta nueva que surgió más o menos en esa década o un poco antes. El ingenio de Ledesma con sus socios, que primero los dueños eran Arrieta, después se casó la hija de Arrieta con un Blaquier y pasaron a ser dueños y administradores de ese ingenio, con alto poder político, alto poder financiero, alta incidencia en los gobernantes, municipios locales y también provinciales. No es solamente en la localidad de Libertador o Calilegua o El Talar, o otras comunidades cerca, sino a nivel provincial. Hasta el día de hoy, Olga siempre decía que Jujuy y sobre todo Libertador está dominada por las chimeneas. Es un ingenio imponente que muele casi todos los meses del año sin ninguna, con una productividad altísima, tanto en el bagazo o en lo que significa azúcar de exportación. Bueno, Luis se radica en ese lugar con Olga y comienza todos los conflictos. Obviamente que él solicita una mejor atención de salud pública del ingenio y lo echan de laburo a él. Y es así donde él se va a un pueblo a trabajar que se llama Tilcara, pero tenazmente él quiere volver a ese lugar, porque es solicitado mucho por el sindicato. El sindicato del ingenio de Ledesma en ese momento era un sindicato combativo, un sindicato con todo lo que podría haber sido el envión de los gremios de la CGT de los argentinos. Entonces, pide que él vuelva el sindicato lo contrata a él como médico de sus familias, independientemente que haya del ingenio, que tengan la parte de la atención del ingenio. Lo contratan a él y él subsiste en su vida allí económicamente por el contrato con el sindicato. Bueno, allí pasa a tener gran incidencia en el sindicato, era una persona muy consultada, muy querida, muy respetada, y después también los empleados del ingenio llegan a ser un excelente pediatra y además un médico clínico, y comienza a hacer todo un asentamiento de identidad con el pueblo, ¿no? O sea, con ese sector, con los sectores más vulnerables del lugar. La cuestión es que él, cuando llega a las elecciones de Cámpora, siendo el radical, el sindicato lo promueve para intendente de Libertador. Y también la juventud peronista, como persona visible mejor que lo pudiera expresar la responsabilidad de la lucha y el posicionamiento que él tuvo sobre el ingenio, ¿no? Con valentía, con fuerza y también sin tener, yo creo que Luis
su concepción no era una concepción revolucionaria, era una concepción de un médico progresista, lo que hoy podríamos llamar un médico, una persona progresista, que miraba más allá del acomodo, del beneplácito que le podía dar la situación económica de ser genuflexo al ingenio. Y es ahí donde toma distancia él. Y pasa, se lo proponen de candidato, gana las elecciones, es el único intendente en toda la historia de Libertad, de Libertador, donde le exige al ingenio que pague los impuestos. Obviamente, impuestos de hace 100 años. Con lo poco que puede accionar en su corta gestión, porque obviamente él sigue teniendo el poder económico, Blaquier, exige a los senadores, bueno, hace toda una propaganda que es un intendente marxista y le exigen su renuncia. Pero en su corto trayecto de ser intendente, él logra generar casas, expropiaciones de alguna parte de terreno del ingenio Ledesma, que el ingenio de Ledesma avanzaba hasta los barrios más cercanos con sus cañaverales, se iba apropiando de terrenos fiscales, ¿no? Bueno, eso es imperdonable para el ingenio Ledesma. Pasó a ser el enemigo principal de toda el simple hecho de él de haber exigido, jamás nadie se animó, ni los gobernadores, ni nadie, de pedirle, ni senadores, ni diputados, pedirle, exigirle el pago de impuestos. Bueno, todos pensamos que una de las consecuencias de su desaparición es eso, porque cuando a él lo detienen, que es el 24 de marzo, mi sobrino, Ricardo, mira, ve que la camioneta, el 24 de marzo, es la noche, no fue, a él no lo detienen la noche del apagón, lo detienen el 24 de marzo. Y él ve el logo de la camioneta del ingenio Ledesma, que una con lo que iban, lo llevan a él. Él observa eso y que después inicia un juicio, obviamente, a Blaquier y también a la persona que era en ese momento el chofer, que a su vez era paciente de Luis, el chofer. Ahí está Ricardo, yo creo. Bueno, y la cuestión es que es así que Olga comienza la lucha por saber dónde está, los hijos y todo eso, sin saber bien cuál es la causa de su detención, porque él ya no estaba como intendente. Y lo llevan a la cárcel de Gorriti allí, y al poco tiempo lo trasladan a cárceles de Buenos Aires, yo creo que sí es Rechique y La Plata. Le dan la libertad al poco tiempo a Luis y él vuelve al Libertador, ¿no? O sea, piensa que bueno, ya no va a pasar nada, ya me liberaron, yo voy a seguir trabajando. Vuelve a trabajar en un hospital de Fraile Pintado, trabajaba allí, y en el trayecto de su regreso lo secuestran. Bueno, esa es la parte y a partir de eso, Olga y su familia, sus hijos, comienzan la búsqueda tenaz de saber dónde está él, dónde lo llevaron, qué ha pasado, lo que les ha pasado a todos los familiares de desaparecidos. Y allí nunca más se supo de Luis. Y en lo que se relaciona a las noches del apagón, pasó en julio del mismo año, donde secuestran a casi 400 personas, fueron varias noches que apagaron el servicio eléctrico a la noche de todos de estos pueblos y de otros aledaños, y secuestraron a obreros, a vecinos, a estudiantes, casi 400 vecinos de Libertador y Calilegua. Algunos fueron liberados y estuvieron allí bastante tiempo en los depósitos del ingenio Ledesma. Además, se vio que eran
además de los camiones y de los celulares y de los autos, de la policía, de la gendarmería, que el ingenio Ledesma tiene una base de la gendarmería allí, de los servicios de seguridad, utilizaban todos el transporte del ingenio Ledesma. Entonces, el ingenio Ledesma tiene unos transportes para llevar operarios, que son unos carros grandísimos, donde van allí los operarios de una finca a otra. Bueno, allí fueron trasladados ellos y estuvieron en depósitos mucho tiempo, semanas y meses, totalmente tabicados, encapuchados, torturados, y pasaron después a diferentes dependencias y lugares de detención de Jujuy, y algunos a Buenos Aires, y otros desaparecieron. Se logró de ese grupo, yo no sé si últimamente hubo alguna otra identidad, de 3 restos óseos de obreros del ingenio Ledesma, de Calilegua, y más de 30 desaparecidos de esos apagones. Bueno, es allí donde el pueblo sigue aterrorizado, obviamente, de toda esta situación, porque es un pueblo dominado, sumiso, sin una posición de reaccionar. El rol fundamental de allí, yo lo reconozco, es de Olga y de Ricardo, que es el hijo menor que la acompañó, y que en todo el proceso, en su proceso de concientización de ambos, porque ambos crecieron juntos en eso, en una formación política y en una lucha. Así que allí comienza los grandes caminos que Olga comienza a realizar y que puede bajar, porque era una mujer valiente, una mujer donde yo creo que había cosas que ella la hacía sin una real conciencia del peligro, o tal vez sí, pero la magnitud de su lucha, de posicionarse una mujer que cuestionaba la parte pública, porque participaba activamente y luchaba por su esposo desaparecido y de todos los desaparecidos de ese lugar. O sea que no solamente fue una lucha personal, individual, sino la lucha de sus alumnos que habían desaparecido, la lleva a ella a un salto cualitativo en conciencia, en formación. Influye mucho también las relaciones que ella ha tenido en la búsqueda de ayuda, de orientación de Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo, organismo de la PDH. Bueno, va tocando todo eso, y es una persona con una capacidad de tomar y realmente poder transformar. Y trae todo ese bagaje de nuevas formas de lucha que ella veía en otros lados. No se queda en Jujuy, comienza a recorrer lugares, a Buenos Aires, va a Tucumán, y ve nuevas situaciones. Y bueno, y eso es lo que ella fue transformando su entorno que había allí, organizando a las madres, a los familiares, a los padres, a los hermanos de los desaparecidos, la necesidad de organizarse. Y surge también la necesidad de generar un día que la unara, porque saben muy bien que eso me parece muy importante de hablar, de que solos no iban a hacer nada, tenían que unirse. Y esa era la lucha tenaz que hizo en ese momento Luis, que estaba en el CERPAS, que es uno de los hijos, o Ricardo, de acompañarla en ese camino que iban buscando. Y aún a los familiares, los que querían con miedo, con terror, algunos se niegan. El caso cuando vino a Tucumán un organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, queda Olga solamente entregando las carpetas de todos los demás, porque mucha gente de los que fueron a denunciar tuvieron que irse por el terror que tenían, porque tenían algunos familiares que trabajaban y porque estaban gente de la dirección de la administración del ingenio Ledesma en el salón de entrada del hotel.
y eran filmados y todo. Entonces la gente se retira de pánico y Olga recepta toda esa carpeta y es la que presenta allí. O sea que su límite del miedo, que seguramente lo tuvo, pero era mucho más fuerte eso que iba generando en su conciencia y en su transformación, de que había que denunciar, que no había que callarse, que quería saber dónde estaba su esposo y de todos los desaparecidos de allí, por qué lo secuestraron, qué juicio le han hecho. Entonces, yo creo que esa es la lucha que Olga dejó hasta el día de hoy, semillas en todos nosotros, en sus hijos, en mí, en la organización Capoma, que está en Jujuy y en Libertador y sigue su lucha. Es su valor su valor de conciencia, su valor de evolución para ese pueblo. Y es lo que la derecha y la oligarquía no le perdonan hasta el día de hoy. Bueno, también se ha sumado al programa Ricardo Márquez. Ricardo Aredes Márquez. Aredes Márquez, perdón. Que bueno, después de algunas dificultades ha podido comunicarse y ponerse en contacto con nosotros y está presente. Muy buenas tardes, Ricardo. Bueno, aquí conversando con Monena sobre los inicios, ¿no? De esta larga historia, 45 años, y que, bueno, a vos particularmente, bueno, a Monena también, pero a vos particularmente te ha tocado muy de cerca, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, tenía 16 años cuando he sido testigo de la segunda noche de los apagones, que fueron 7 noches. Las 2 primeras fueron de detenciones masivas. Y bueno, yo estaba en la plaza de Libertador General San Martín con un compañero de escuela, sentados, y a las 10 de la noche se cortó la luz y se volvió a repetir como el día anterior y empezaron a correr y ahí empezaba desde la casa de mis padres, quedaban a 2 cuadras de la casa, así que empecé a correr en medio de una oscuridad, solo estaba la luna y las luces del ingeniero Ledesma, que estaba en plena zafra. Ellos sí tenían luz, porque tienen usina propia, ellos, ¿no? Y antes de llegar a entrar a la cuadra de la casa de mis padres, dobla muy velozmente una camioneta, y yo me acuerdo del ruido de las ruedas cuando dobla así, ¿no? El chillido ese que hacen, y me encierran a mí y me ponen con las luces de la camioneta, y salen varias personas de la camioneta de civil. Cuando abren la puerta en medio de la oscuridad y con una linterna que tenía uno que estaba ahí, veo el logotipo de la empresa Ledesma, el mismo logo que vimos el 24 de marzo del 76 cuando detiene a mi padre. Y me tuvieron, yo no sé en qué momento, cuánto tiempo me tuvieron, porque mi madre me gritaba muchísimo, mi madre desesperada porque estaba viendo a media cuadra lo que me ocurría, y me decía, no corras, me decía, no corras, quédate ahí, porque tampoco la dejaban entrar a ella, ¿no? Una cosa espantosa fue 16 años yo, y me pidieron el documento, y era un documento verde que teníamos nosotros en Jujuy, cuando era el primer documentito que teníamos, que era un carnecito verde de la policía de la provincia, y el tipo hace con la linterna, mira y va de nuevo en la camioneta y consulta con una gente que había ahí dentro de la camioneta, llamaban a algún lado, y después vuelve y le dice al que me tenía ahí medio entre la pared, me decía, no, este es Aredes, no. Eso me acuerdo hasta el día de hoy, como hubiese sido hoy.
O sea que esta gente sabía perfectamente a quién tenían que detener, tenían las listas, tenían la forma de comunicarse, tenían todo a su haber para detener a la gente. Durante la noche esa fue una noche realmente de terror porque fueron en la Avenida Libertad, que está paralela a la casa de mis padres, por la calle Victoria, se sentían muchos gritos a la noche, donde me están llevando, no me lleven, y gritos de gente, ¿no? Que fueron realmente noches de terror y daban la luz a las 7 de la mañana con el amanecer, y el pueblo amanecía todo tranquilo, y después que empezaban a abrir los negocios empezaba a llegar gente a las casas de mis padres, como era costumbre siempre, toda la vida, por cualquier motivo, y llegaban a denunciar, a hablar con mi mamá porque habían llevado a tanta gente, a mujeres, a estudiantes secundarios de la escuela normal, a obreros, y sobre todo a las mujeres. En Calilegua también las llevaron, a Rita Garnica, que después fue llevada al campo de concentración de Guerrero, a Villa Gorrite, y después a Villa Devoto, y después le desaparecen 2 hijos, y Donato, que era el fundador Donato Garnica, que era el fundador del sindicato de Calilegua, también lo llevan. Destrozan a las familias ahí, la gente, y eran tiempos de terror. Eran 7 noches que las demás noches no hubo detenciones, pero sí hubo un gran amedrentamiento, porque eso coincide que la semana siguiente llega Videla a Tucumán en una visita a Bussi, y la mujer de Videla llega a Ledesma a visitar la fábrica donde la dueña natural y propietaria del ingenio Ledesma, que murió hace poco, Nelly Reta Blaquier, la recibe en su mansión rosada, que es como la Casa Rosada de Buenos Aires, y le da una gran agasajo a la señora de Videla ahí, y un pueblo totalmente en silencio, controlado y todo, ¿no? Era una cosa de película, era todo eso, ¿no? Eso fueron los apagones, y después, bueno, fue la juntada de las madres y de los padres y de los familiares, el poder, desde el lugar donde nacieron los desaparecidos y se criaron y estudiaron, y algunos fueron a estudiar a Tucumán, y ahí también los desaparecen el día 20 de julio, que era el Día del Amigo. Los desaparecen en una peña en Tucumán, que era Alto La Lechuza se llamaba, y que ahí estaban festejando el Día del Amigo, y ahí fue un procedimiento tremendo en esa peña, que los llevaron a todos, y que solamente a un chico que vivía en la casa de mis hermanos en Tucumán, pobrecito, Víctor Leme, los tiraron cerca de San Javier, por ahí, pero con un susto volvió caminando, y los demás desaparecidos, ¿no? Y ahí las madres empezaron a juntarse, y bueno, sí, como dijo mi tía, después fue para mí fue muy heroico, muy, muy valiente la actitud de las madres, padres y familiares. Y a mí me cuesta mucho hablar de forma personalizada de una madre, en particular de mi madre. No sé por qué me cuesta en estos 45 años, porque fue una decisión conjunta de los padres, madres, familiares, de empezar a reclamar en el peor lugar del país, en el feudo de los Blaquier, aparecieron con vida. Juicio y castigo a los culpables, y a buscar el regreso a la democracia también, cuando empezamos a entender qué es lo que se trataba todo esto, y en poder entender la necesidad de que había que volver a la democracia también. Entonces, ese camino que se hizo, que se abrió, empezaron a despejar las madres con una gran valentía, nosotros también la acompañamos siempre, sirvió para que en Ledesma la gente que está absolutamente condicionada, que no conoce de derecho, que no ejerce los derechos que tiene como ser humano ahí en ese lugar que es Argentina, porque el poder político está acostumbrado a intervenir en cada caso que moleste sus intereses. Así es. Entonces, eso es una población absolutamente condicionada, pero no solamente condiciona a la gente desde que nace hasta que se muere, sino que condiciona también en democracia a los gobiernos ya sea
departamental, provincial y nacional, el poder económico los condiciona. Son intocables en Ledesma, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y en todos los gobiernos. Entonces, esa tremenda deuda interna que hay de la historia reciente tiene que ser resuelta en algún momento. En algún momento porque la construcción de la democracia no se hace con tanta deuda interna, digo, ¿no? Ya en Ledesma es un lugar donde está regada de sangre, desde la época de los indígenas, que eran los dueños naturales de la tierra, y que se fueron aprovechando y matándolos, y la cantidad de indígenas peladores de cañas que desaparecieron por pedir un aumento de sueldo ahí, con el famoso figura mitológica del familiar que hay en todos los ingenios azucareros, y que en definitiva es el grupo de tareas del dueño, del patrón del ingenio, que hace desaparecer al indio rebelde, al dirigente que pide, que no se vende, a la gente que empieza a pensar por un lugar que esto es Argentina y que tenemos derechos. Todo eso es la historia nuestra. Todo la historia nuestra es poder económico y dictadura, claramente. Eso. Bien, Ariel, disculpa la interrupción. Nosotros conocemos la historia, los que laboramos en políticas de memoria, conocemos la historia de lo que es el familiar. ¿Podrías vos contar a nuestra audiencia de qué se trata ese personaje, esa invención? No sé quién es, Gabriela, no sé quién es Gabriela. Gaby del Instituto de Espacio de la Memoria, y hacemos la conducción con Luisín del programa. Está bien. El familiar es una figura mitológica o de los pueblos que siempre están ligados en los pueblos donde hay un ingenio azucarero, siempre en Tucumán, en Salta y en Jujuy, que desde chico nosotros nos criaban que nos tenemos que portar bien, que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que ser buenos con los demás, obedientes, no salir de noche, y porque si no, te puede aparecer el familiar, que es un lobo, que es un perro con ojos rojos, y que te come y no apareces más. Textualmente es así la historia que nosotros nos creemos siempre así, ¿no? Y que en realidad con el tiempo en la dictadura fuimos sabiendo realmente lo que era el familiar y cómo actuaba el familiar con la población, realmente, ¿no? No la población indiferente, la población que tenía conciencia y había empezado a conocer sus derechos. Ahí el familiar se engullía con toda esa gente para poder estar más gordito y ser mucho más poderoso, ¿no? Eso es la historia famosa del familiar. Claro, que nos remonta prácticamente a los tiempos coloniales, en los que para mantener la desigualdad terrible en las relaciones básicamente laborales entre colonizadores y colonizados, creaban estos monstruos que les ayudaban a mantener en orden a aquellos díscolos que amenazaban permanentemente sus intereses, ¿no? Exactamente, son herramientas de disciplinamiento, más que nada, Sí, para aquellos que, como Ariel nos decía, se salen de la norma, y de seguro se llevaban obreros, dirigentes, sindicalistas, todos aquellos que se oponían a ese poder económico, a ese liberalismo, es que eran víctimas del familiar, y ya claro, sabemos quiénes eran. Sí, una cultura del terror que subsiste hasta el día de hoy y que es sobre la que se asentó el genocidio de nuestra historia reciente, creo, ¿no? Como dice vos, Ricardo, una deuda interna que la tiene Jujuy, que la tiene Salta, que la tiene Tucumán, que la tiene Santiago. Sí, pero no sí. Yo no conozco mucho la realidad actual de esos lugares, pero yo sí te puedo decir lo que es Ledesma y el feudo de los Blaquier, un feudo donde se controla educación, salud, religión, seguridad, donde hay una policía privada, la empresa Ledesma, que hasta el día de hoy está actuando con cualquier persona que se organice y crezca.
Y ahí entran ellos a desarmar, a meterse, a llevar información para decidir la suerte que va a tener esa organización que pueda protestar. Yo siempre digo que el poder económico del Ledesma ha sido cómplice de la dictadura militar, muy cómplice, y es muy amigo de las democracias. En ese contexto, Seguramente. tenemos que entender realmente qué es lo que pasa con estos poderes económicos intocables, pero que sí han hecho un desastre con la gente y que nos desaparecieron a nuestros familiares, que la policía privada hizo un muy buen trabajo de hacer las listas, de entregar las listas a las fuerzas conjuntas para llevar adelante todos los procedimientos de detenciones y de traslado a la gente o al campo de concentración de Guerrero, que está camino a la Puna, a Tilcara, o si no a las cárceles o a la central de policía, que era un centro de tortura tremenda en Jujuy, donde ahí Belgrano bendijo la bandera y qué sé yo, ¿no? Después se hizo centro clandestino de detención y tortura. Y después, bueno, las cárceles, ¿no? Las cárceles ahí de Jujuy, el Buen Pastor, que estaban desde el 74 con presos políticos también, ¿no? En adelante, porque la represión no empezó en el 76, empezó en el 74, con gran cantidad de detenidos, de jóvenes, de profesores de la escuela normal, de obreros, y que fueron tremendamente castigados durante esos años de democracia, ¿no? Castigados, torturados, una cosa espantosa fue. O sea que la historia no, yo decidí contarla como yo la he vivido, y que me perdone la gente si por ahí les molesta, pero es la verdad de lo que ha pasado desde el 74 hasta el 83, claramente, ¿no? Y sigue pasando del 83 hasta el día de hoy, ya con otras violaciones, ya se modifican con el tema del COVID, los obligaron a ir a trabajar a los obreros con grupos que son grupos de riesgo, se contagiaron, murieron muchos, y murieron muchos en sus casas solos, sin ser atendido, y después porque ellos estaban en plena zafra y el producto de ello es de elemento esencial que dijo el gobierno. Entonces a ellos, como no le interesa la vida, nunca le interesó ni la salud de la gente, nada, sino producir y producir y producir, llevó adelante también estas violaciones de los derechos humanos ahora, ¿no? Entonces eso también lo traslado a este tiempo de lo que está pasando ahí, ¿no? Es que es así, tal cual vos lo cuentas, porque son intereses económicos y políticos, por sobre todo, que siguen vigentes y también están relacionados con el poder y la democracia. Porque con respecto a eso, ¿cuánto tiempo es que se ha tardado en procesar la justicia a Carlos Blaquier y a Alberto Lemos? Y todo lo que ha tenido que pasar y todos los obstáculos que ha habido. Nos dicen, sí, decinos. Si me preguntas a mí, Jujuy ha sido la última o la anteúltima provincia en empezar los juicios de lesa humanidad, porque hasta el día de hoy, Ledesma sigue escribiendo la historia como a ellos les parece, en democracia hasta el día de hoy. En el gobierno de la presidenta Cristina han señalizado los lugares en Ledesma donde hubo tortura, todo, y en la entrada de Ledesma han puesto el gran cartel donde dice Ingenio Ledesma, aquí se torturó gente. Está en la página de Facebook de Noche del Apagón, que está ahí mucho material, y si quieren adherir ahí, y duró menos de una semana ese cartel, hasta estaba con el escudo nacional. O sea que son ellos los que se van a seguir escribiendo la historia como a ellos les parece, en dictadura y en democracia. Entonces, hay consejos deliberantes, hay una legislatura en Jujuy, hay un congreso con diputados, hay un senado, digo, no están en la agenda de los representantes del pueblo el solucionar esta deuda interna y que Ledesma deje de ser un feudo y que la gente tenga derecho a un trabajo digno, que no esté dirigido y aplastando la cabeza con los Blaquier y su sistema, que tengan tierras para cultivar y que tengan una casa como corresponde.
Eso también es Argentina Ledesma. Ya no hay manera de seguir soportando semejantes feudos impune con tanta sangre derramada en ese lugar. Ya no. Si no hay justicia, no se puede soportar esto. Queremos saber dónde está nuestra gente, porque nuestra cultura hace que, y nos exige culturalmente que sepamos dónde están, localizarlos, identificarlos y sepultarlos como seres humanos y terminar nuestro duelo de muchísimos años y poder seguir continuando trabajando por el país hasta donde podamos. Y una cosa que quiero recalcar de las madres y de mi madre, porque ahí sí me voy a poner, primera vez que pongo la imagen de mi madre, la familia de mi madre ha sido muy luchadora, desde mis abuelos, y una historia tremenda ahí entre los radicales y los conservadores en Tucumán. Yo creo que fueron heredando la lucha, el conocimiento, las desigualdades, y siempre las madres y mi madre, cuando terminaba el acto central de Ledesma, siempre pedía a la gente que llegaba de otros lugares que empiecen a acostumbrar a la gente del Libertador a que empiece a reclamar por sus derechos. Ese era el mensaje final, esa era la propuesta que siempre hacían las madres, siempre todos los años, al pueblo, al intendente que miraba y escuchaba muy lejos, viste, sin aparecer. Esa palabra reiterativa es: la gente debe tener derechos en Ledesma. No solamente los Blaquier, que se llenan de guita todos los años con la zafra, porque nunca pierden ellos, nunca. Los que sí pierden, y pierden hasta la vida, son la gente del pueblo. Y a nadie le interesa eso en estos tiempos. Entonces hay cosas que ya necesariamente deben cambiar en este siglo XXI. O por lo menos hablarlo de frente con los representantes del pueblo para ver cómo se hace en este lugar, para que deje de ser alguna vez un feudo. Hay demasiado dolor, demasiada sangre, demasiado sufrimiento durante décadas y décadas y décadas y décadas. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Siglos, diría yo, ¿no? Siglos. Y quizás, bueno, la enseñanza más clara que nos queda de esos periodos dolorosos es esto, ¿no? Justamente la necesidad de luchar y de que la gente pueda luchar por sus derechos. Sabemos que es difícil, porque esos poderes, ese entramado de poder, que en algunos lugares, a algunos lugares lo vuelve irrespirable, como en el caso de Ledesma, todavía subsisten en nuestro país. Y fundamentalmente en las provincias del NOA, que creo que es con la que se mantiene una deuda muy grande todavía. Desde conocer en profundidad su historia, que es muy dolorosa, y en la que subsisten todavía vestigios de una cultura colonial, de una sociedad que discrimina, que excluye y que niega derechos y mata, ¿no? Como mató en aquella época y sigue matando de otras maneras en estas. En ese sentido, bueno, creo que es muy importante rescatar esta lucha, que esta lucha se conozca, se difunda, porque debemos seguir en ese camino, necesariamente. Es difícil, pero luchar contra las burocracias, ha sido difícil luchar contra una dictadura que hizo desaparecer 30.000 personas, pero tampoco es fácil luchar contra una burocracia judicial y una burocracia estatal que de alguna manera sigue conservando bolsones de poder en relación a estos hechos y que, bueno, siempre pone piedras en el camino, ¿no? Que hacen que soluciones que están a la mano, porque las conocemos, pruebas y evidencias abundan, pero lamentablemente las trampas judiciales hacen que esto dure
45 años o más para obtener la justicia. Así es. Bueno, Sí, algo más que les quería preguntar a nuestros entrevistados, porque hablamos de esto de luchas populares, de resistencia, de defensa de la memoria. Entonces también les quería preguntar cuál ha sido el papel en la visibilización de esta lucha, cuál ha sido el papel de Milagro Sala para que Blaquier sea reconocido y sentado en el banquillo de los acusados. Bueno, no sé, Ricky, ¿vos querés hablar? sí. A ver, bueno. Yo hablo directamente recordando a las que abrieron camino ahí en Ledesma, las madres, padres, familiares, digo. Milagro, Santillán, el Pedro Santillán y el gremio de gremios estatales aparecieron en los 90, años 90 aparecieron acompañando a las madres donde ya estaba la marcha de unión y de los dos pueblos más castigados y todo lo que hicieron ahí. Si vamos a hablar en un contexto histórico de los 45 años, cómo fue evolucionando todo esto. Mucho acompañamiento de Buenos Aires, de los gremios de Buenos Aires, de la CTA, por ejemplo, Víctor Llenaro, gracias a Víctor Llenaro se corta la ruta nacional que une de Calilegua al Libertador General San Martín los 7 kilómetros y se consigue hacer la primera marcha en la ruta, por ejemplo, ¿no? Con mucha gente y en eso tiempo, y después surge el tema del movimiento de Milagro Salas, ¿no? Yo ahí quiero, en dos partes, lo recordaría, por ejemplo, del apoyo que hizo Milagro el acompañamiento a las madres, que pudo entender bien claramente la lucha de las madres de Ledesma, que siendo Ledesma el lugar donde, en el norte argentino, donde se hace la marcha más impactante, y dentro y frente al poder económico más poderoso de Latinoamérica, que Ledesma. Digo, eso es una cosa increíble lo que pasa siempre todos los años. Y ver a la Tupac, una organización social muy grande, ahí en la marcha, ellos nunca fueron llevados a la fuerza a las marchas, la Tupac. Siempre supieron a dónde iban y a qué iban y qué había pasado en el lugar. Estaban muy conscientes de eso y expresaban su solidaridad con la fuerza del canto, con la presencia. Y yo creo que mucho tiene que ver esa organización grande que hubo para que varios partidos políticos que gestionan la provincia en un tiempo en otro tuvieran que desarmar por completo a la gente que Milagros los hizo visibles, a los invisibles que los hizo visibles, que los hizo con derecho, que los hizo a las mujeres jefas de hogar construir sus propias casas, tener conciencia, tener educación, tener salud, cosa que ningún partido tradicional que gestiona la provincia lo pudo hacer sin mediar intereses de por medio. Y eso era una gran ayuda para nosotros, y lo que ha sido tremendo para nosotros ha sido cuando el gobernador Morales la detiene a Milagro y llegaba la marcha del apagón, y la verdad que se notó la poca, la gente como mermó, ¿no? Porque eran una marcha casi de 10.000 personas en la ruta, tremenda, ¿no? Y que ponían en alerta amarilla a la policía privada de Ledesma, ¿no? Que se comunicaban siempre con Casa Rosada o con Buenos Aires, con los organismos de seguridad de Buenos Aires, ¿no? Y las de Jujuy también, con el gobierno de Jujuy, cuando había tanta gente en la ruta, ¿no? Porque impresionaba eso, ¿no? Y ese año que se lo detiene a Milagro, ahí había mucha gente que se alegró
el Ledesma, que se alegró, que fuéramos pocos, que fue muy jodido para nosotros en ver a la gente que habíamos crecido juntos alegrarse que no estaba la Tupac. Bueno, ese es un pensamiento muy de los jujeños, de nosotros los jujeños, que no tenemos en claro siempre, que nos bandeamos para un lado, para otro, y por eso una de las notas que hice hoy, le pedía al pueblo jujeño, como jujeño que soy y como quiero tanto a mi Jujuy, que empiece a conocer la historia no con el relato que le arman, sino a tener memoria y acordarse de quienes hicieron cosas para dignificar y visibilizar a los que menos tenían, ¿no? Ese fue un pedido muy especial que lo hice a los 45 años de los apagones. Yo, por mi parte, para mí ha sido importante la presencia de los gremios y de los dirigentes sociales. Y cuando estuvieron en dificultad los dirigentes sociales, ahí estuvo, cuando lo tuvieron a Pedro Santillán en la cárcel de Villagorriti, mi madre entró con el pañuelo a verlo y yo me quedé afuera. Cuando lo detienen a Milagro ya no estaba mi madre, la fui varias veces a ver, porque nuestro límite como hijo desaparecido son los dirigentes sociales, los que dan la cara para llevar adelante la dignidad de la gente. Hay un sistema totalmente corrupto en Jujuy, que es lo político, que está, y ahora con las elecciones que hubo, que no, que intenta desplazarnos a todo, pero el problema que tiene en Jujuy es que mi papá es el único radical detenido desaparecido, el único intendente de Ledesma que cobró impuestos a la empresa Ledesma, y que asumió en el gobierno del doctor Cámpora, porque mi papá creía y sentía que con el Fred Juli se podía hacer cosas, porque siempre lo habían ofrecido la candidatura a intendente en dictadura, en democracia, pero él nunca aceptaba eso. Pero él, cuando llegó el doctor Cámpora, ahí vio como vio la esperanza. Pero la lástima que la esperanza esa duró 8 meses y después con un golpe institucional lo saca, ¿no? De ahí, pero digo, yo siempre le hago recordar a la juventud radical, sobre todo de Jujuy, que no se olviden que hubo alguien en Ledesma que trabajó para la gente, que se jugó para la gente, y que sobre todas las cosas él quería seguir viviendo, no quería ser un desaparecido. Bien. Bien, bueno, me parece que el tiempo ya se nos está agotando. Así es. Si ustedes, bueno, quisiéramos que den sus últimas apreciaciones. Nosotros encantados con la entrevista, muy buenos sus participaciones, sus aportes, que, bueno, ayudan, ¿no? A mantener este camino de lucha por memoria, verdad y justicia. Así que, bueno, los escuchamos, Morena y Bueno, Ricardo. bueno, yo lo que quiero es difundir que el apagón que se recuerda en este mes de julio va a tener una presencia siempre. Nunca dejó de la gente de tener la memoria, porque si algo eran muy claros las madres, los hijos, los presos políticos, era la unidad. Así que se va a seguir haciendo actividades este año, algunas de manera virtual, otras de manera presencial, evidentemente con todo el cuidado del protocolo. Hay un organismo que surgió a partir de las semillas que Olga y las otras madres han sembrado en esos pueblos, que se mueven ya con total autonomía en la mirada de derechos heredados de la generación nuestra y derechos adquiridos de las nuevas décadas, ¿no?
existe un organismo que se llama CAPOMA, que es un centro de acción cultural, Olga Márquez de Aredes, que hereda toman ellos las banderas de estas mujeres de Libertador que han sido valientes, que se han enfrentado al poder oligárquico, al poder político, con muchas dificultades, obviamente ahora ellos son jóvenes que han crecido en las marchas y se han multiplicado, donde su mirada no solamente es la temática de los desaparecidos y también se compromiso con el medio ambiente, con la temática del agua, con la reforestación, con la diversidad, con la temática de género, con la temática de pueblos originarios. O sea que va incorporando nuevos derechos que acumulan en esta lucha, que se afirman en las marchas del apagón. Lamentablemente no podemos estar, pero vamos a estar de una manera virtual. Sabemos que son Martina, los otros Julio o Ramón, que si bien no está Ramón allí, pero se ha multiplicado mucho, son jóvenes que han tomado las banderas de estas mujeres que se han enfrentado heroicamente y de una manera consciente, porque han crecido en conciencia, se han organizado y han formado sus propias organizaciones de lucha en el lugar. O sea, a eso se le llama, lo que Olga decía, sembrar semillas. No era la cuestión liderar, sino dejar que otros continúen. Yo creo que es una generación que aprendió esto y que va delegando con el ejemplo, obviamente, inclusive lo de Milagro Sala, que Milagro Sala tiene una gran admiración y amor hacia Olga, personalmente, puntualmente, todo a nivel de democracia, como se maneja la Tupac, que es un ejemplo en Latinoamérica, su organización yo la conozco. Hay una escuela secundaria que lleva el nombre de Olga, en honor de ella. Olga tenía la extraordinaria capacidad de aunar las tremendas contradicciones políticas que existían en esas corrientes, ya sea la corriente del Pedro Santillán, la CCC o la Tupac, que eran situaciones de espacios de luchas que se trabajaba allí. Bueno, Olga aglutinaba a todos ellos, podía aglutinar una gama extraordinaria de pensamiento y era una cosa que yo siempre la admiré a ella, ha sido la capacidad de aunar, de no hacer eje en las diferencias, sino en lo que los unía. Una cosa que unía ya era suficiente para ser convocado. Bueno, en memoria de los compañeros jóvenes, de mi cuñado Luis, de Olga, que ya no está, que sigue siendo ejemplo permanente en mi vida, y los 30.000 compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre. Bien. Ricardo. Yo lo que quería preguntar a mi tía es que mi mamá no fue como que fue una profesora de historia, odontóloga y ama de casa, y estando mi papá, ¿no? Y que después que desaparece, ella me parece que toma, ¿no? Una tía. Sí, yo lo dije, sí, yo lo estuve hablando hace rato. Sí, Olga era una ama de casa, totalmente. Lo que era la Concepción en esa época, que ahora estamos aprendiendo, la generación esta mía, estamos aprendiendo de las nuevas generaciones. Fuimos una generación de bisagra entre lo que eran nuestras madres sumisas, nosotros más rebeldes, y las banderas de lucha mucho más profundas y radicalizadas de nuestros hijos, sobrinos, nietos y lo que fuera. Bueno, Olga no era una militante de ninguna organización, era una ama de casa, con una mirada radical, porque toda mi familia fue radical, ya lo dije, mi papá sabatinista, yo fui la única que salté de ese clan y pasé a ser marxista-leninista en la década de 70, con mucho costo, obviamente, no solamente personal, sino a nivel familiar,
Y bueno, Olga hace un salto de conciencia, de transformador, inclusive con una mirada, de igualdad social, de una conciencia, sin ser marxista-leninista, sin haber leído todo eso, tenía una mirada de un progresismo radicalizado, ¿no? De un progresismo con un profundo sentido del campo popular, de un gran respeto hacia el campo popular y la necesidad imperiosa de visualizar cuál es el enemigo principal en cada momento. Su imagen, su tranquilidad, su intelectualidad le permitió ver mucho más allá, o sea, es un razonamiento mucho más concreto de cuál era su ubicación. Ella creció tomando las banderas de su esposo porque en su concepción familiar, que todavía yo la tengo y porque es transmitida de mi padre, es que nuestros muertos deben ser enterrados. Y además la cuestión ética, que era vital, la cuestión ética, los pactos de compromiso y de lealtad. Por ejemplo, Olga, la que pasaron muy duro, la familia, porque la verdad que eran una familia de trabajadoras profesionales, pudientes, pero también no eran millonarios, pero tenían sus necesidades cubiertas, de pasar a vivir con una inestabilidad muy grande y tener que estudiar con chicos jóvenes. Olga, entonces, ¿qué hace? Decide a sus 50 años especializarse en una disciplina de la odontología que recién estaba saliendo, porque si no, no iba a tener trabajo, porque el Estado no le daba trabajo, menos ahí en Libertador, y era tenazmente terca de que se tenía que quedar allí por la dignidad que hizo por su marido y por ella. Si su marido volvió a la lucha en ese lugar, ella también lo hacía, y porque tenía que buscarlo, y porque tenían que darle explicaciones, y porque tenía que saber qué ha pasado con él. Alguien tenía que hacerse responsable, y ella comienza a estudiar ortodoncia, y pasa a ser la mejor ortodoncista de todo ese lugar, donde vuelve a tener pacientes. Bueno, subsiste con todo eso, con una tenacidad, y a su vez se hace contactos con otros sectores, con Pérez Esquivel, logra pasar a ser el representante, va como representante a Sudáfrica por un congreso de mujeres, va a Nicaragua, o sea, va como referente de diferentes organismos, o sea, es buscada, va a declarar en España por su esposo, porque es de ascendencia, es descendiente de españoles, Luis, con Garcés, por ejemplo, Garzón. O sea, y todo eso ella traía al pueblo, cada cosa que ella le llegaba de información, los transmitía al grupo de familiares. O sea, era la que mantenía contacto con organismos y no era individualista, traía las cosas porque sabía que sola no lo podía hacer, pero iba adelante. Yo creo que eso para mí es admirable en ella, la transmutación, el cambio, el salto cualitativo ejemplar que hizo este ser humano que nunca había visualizado la política ni le imaginaba la política como poder. La manejaba ella, la política como una filosofía de vida y como una rectitud ética y moral de búsqueda de verdad, de justicia, de dignidad. Bueno, esa fue mi hermana Olga y ese fue Luis, un radical que ayudó a todos aquellos que necesitaban de su atención médica, de su solidaridad. Ellos dos son ejemplos en mi vida hoy en día. No, y una cosita para terminar, yo por uno, cuando éramos chicos, ellos iban a las villas de emergencia los sábados con sus valijitas y medicamentos, la mamá con su instrumento de odontología y teníamos que acompañarlo. Nosotros no nos gustaba, la verdad que no nos gustaba ir a la villa de emergencia, pero mi papá estaba tan como con su gente aquí, porque llegaba el doctor, el que confiaba en todo, y siempre, muchas veces comíamos en las comidas exquisitas ahí en las villas de emergencia, ¿no? Pero siempre nos acostumbraron nuestros padres a hacer esto, y una vez yo le pregunté, ¿por qué
¿por qué tengo que acompañarte? Porque después van a decir que soy un villero, qué sé yo, porque esos son lo que dicen en los pueblos, ¿no? Y él siempre me acuerdo que me decía, yo quiero y necesito que ustedes me acompañen porque quiero que sepan que ustedes van a tener posibilidades de estudiar y de tener una vida organizada. Esta gente que es sometida a los intereses de Ledesma y que no los reconoce nada, nunca van a tener posibilidades. Ese tienen que aprender. Sí, yo me acuerdo que nos llevaba un lote, ¿te acordás? Un lote, no sé dónde era, no sé cómo se llama el lote, donde él iba a atendía gratis en un lote. Íbamos todos, yo estuve un tiempo viviendo con ellos, 2 años estuve viviendo, o sea, cuando tenía 14 y 15 años. Estaba estudiando ahí en Libertador, en esa escuela donde han desaparecido tantos compañeros. Y yo me acuerdo que él nos llevaba a los lotes a atender, ahí atendía. Entonces, si había, y otra de las cosas muy importantes de Olga, que su lucha no solamente era por los desaparecidos, sino ya en esa época, ¿qué te puedo decir? En el año 90 y tanto, ella ya hablaba de contaminación, hablaba de pueblos originarios, dignificó a mujeres, ella iba a atender en un lote de mujeres, ¿cómo se llaman las mujeres de la etnia? Wichí de, Gauchi, y como veía que el patriarcado también allí, ella comenzó a fortalecer a determinadas mujeres, que una pasó a ser cacique en determinado momento, sí. iban con una misionera, Olga, a atender allí odontológicamente con las misioneras, que se hizo amiga Olga, y ellas venían a la marcha. Las Huichí venían a la marcha, venía la compañera de Tilcara, de etnia Coya, por ejemplo. Damiana Sosa. Claro, había todo un más allá de la lucha de los desaparecidos o del apagón. Había una mirada más allá de derechos a adquirir y de fortalecer esos derechos de las mujeres. La temática de la mujer para la Olga fue hoy lo veo yo, que yo estoy luchando con toda la temática de esa y que mi generación de los 70 no lo veíamos muy bien, no lo veíamos, la verdad que ni me iba ni me venía la temática del patriarcado. Hoy, por ejemplo, la veo y ella cómo fue tan como avanzada en eso, ¿no? En esa época. Fortalecer a las huichí para ser cacique, por ejemplo, concejal, han sido concejal las huichí que iban a las marchas. Y se quedaban en la casa, dormían en la casa de Olga, que era, dormíamos ahí como sea, pero en esos días de la marcha era de jolgorio, de preparar carteles, era una energía, una vibración total de cantos, de música, era una energía de mucha vibración, y venían de todos lados, venían de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Tucumán, de Santiago. Ustedes fueron, yo creo, Luis, Cristina Torres fueron, de Salta, de Jujuy, bueno, de Jujuy venía todos los gremios de Jujuy. No, era, la verdad, venían de España. Yo me acuerdo que las marchas venían de España. De Estados Unidos, Sarita. De Estados Unidos, la Sarita, no se perdían nunca. O sea, traspasó lo local, lo provincial, lo nacional, y pasaron a ser del apagón, por ejemplo, a nivel internacional. Sí, muy importante. Bueno, yo creo que lamentablemente es muy interesante la conversación, pero bueno, el tiempo de la radio es el tiempo de la radio y lamentablemente, bueno, tenemos que terminar. Yo quiero agradecerles en nombre del instituto y de los que hacemos este programa por su participación, por su tiempo. Por suerte hemos podido comunicarnos y lograr esto que me parece contribuye, como decíamos en un principio, a mantener viva esa memoria por la que ustedes vienen luchando junto con todos nosotros desde hace muchísimo tiempo.
con la esperanza de que esto florezca en muchos más derechos y que de una vez, y de justicia fundamentalmente, de que los responsables de tanto dolor y tanto sufrimiento, sea quien sea, represente a quien represente, finalmente reciban su justo castigo. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias, Ricardo, Monena, Gabriela, y será hasta el próximo programa de Caminos de la Memoria.